Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues en el Evangelio de hoy, tú Jesús dices a los discípulos: me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Te refieres, Señor, a la multiplicación de los panes y de los peces que tuvo lugar el día anterior, al otro lado del lago. Después de ese gran milagro, del que se beneficiaron miles de personas, pues te sigue mucha más gente. Han visto tu poder, han comido de un pan que no ha sido fruto del sudor de su frente, sino un pan gratis que has multiplicado tú, Señor, con tus manos. Bueno, pues en este rato de oración quería que tú y yo nos fijásemos en ese gesto de Jesús que vieron los apóstoles por primera vez en aquella multiplicación de los panes y que lo volverán a ver después en la última cena. El gesto de partir el pan. Así lo narra San Mateo. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Y ayer, tercer domingo de Pascua, volvimos a ver a Jesús partiendo el pan con sus discípulos, con los discípulos de Emaús. Al principio, Cleofás y su compañero no sabían que estaban con Jesús, pero cuando te invitaron a quedarte, Señor, te reconocieron al partir el pan. Cada vez que celebramos la Eucaristía, vemos al sacerdote repitiendo el gesto de partir el pan, poco antes de la comunión eucarística. Y es un gesto muy rico. Bueno, la primera razón para partir el pan es que para poder comer el pan hay que partirlo en trozos más pequeños, porque nuestra boca es pequeña. Parece una razón un poco simple, pero esconde un profundo contenido espiritual. También nosotros, para servir a los demás, hemos de dejarnos partir. Y eso lo sabe cualquier madre de familia, cómo su vida se va partiendo para atender las necesidades de sus hijos, de su marido. Lo sabe cualquier sacerdote que ve cómo su vida se parte y se reparte para acudir a las necesidades de los fieles, a quienes está encomendado. Y lo sabe cualquier cristiano que quiere imitar a Cristo dando su vida en servicio a los demás. Si tú y yo queremos hacer de nuestra vida un servicio a los demás, si queremos imitar a Cristo, tenemos que dejarnos partir. Y digo dejarnos partir porque es Cristo quien parte. Y es muy importante que seas tú, Señor, el que partas. Jesús, toma mi vida, mi tiempo, mis cualidades, mis talentos, pártelos como quieras, repártelos a tu antojo, son tuyos. Y si no nos dejamos partir, si no dejamos que nada perturbe nuestros proyectos y nuestros planes de futuro, seguramente no vamos a servir de alimento para los demás. Y tú, Jesús, eres el primero que te has dejado partir. Te has hecho pan para todos. Cómo te agotabas curando enfermos, cómo te dejabas partir y repartir por las necesidades del pueblo que el Padre ponía delante de ti. Enfermos, necesitados, niños, ancianos, amigos, enemigos y por último, te has dejado partir hasta la muerte en la cruz para convertirte en sacrificio de comunión que alimente nuestras vidas. Señor, no quiero que mi vida consista en algo perfectamente planeado por mí y que al final rechaza todo lo que entra en contradicción con mis planes. Quiero que seas tú el que partas mi vida para repartirla. Y decíamos que lo importante es que sea Jesús quien parta. En la experiencia normal, cuando repartimos algo, nos quedamos con menos, ¿no? Hace unos años hicieron una campaña publicitaria para unos pastelitos que los niños llevaban al recreo, ¿no? El Boni, el Tigretón, la Pantera Rosa, ¿no? No sé si los conocerás. La campaña la protagonizaba un humorista con un fuerte acento catalán que se llama Eugenio, ¿no? Y que es muy famoso. Que en paz descanse, por cierto. Y me acuerdo de uno de esos anuncios. Era un chiste que me hacía mucha gracia, ¿no? Dice, ¿saben aquel que dio? Porque hablaba así, ¿no? Estaban 2 niños en el patio del recreo y uno tenía un boni. Le dice el otro, ¿me das un poco de tu boni? Y con mala gana le da un pedacito pequeño. Y el niño le vuelve a pedir, ¿tienes más?
Y el otro con cara de enfado dice, no, tengo menos, ¿no? Bueno, es una tontería, pero creo que ilustra lo que estamos hablando. Cuando partimos, nos quedamos con menos. Sin embargo, cuando es Jesús quien parte el pan, en vez de acabarse, se multiplica. Surge la abundancia. Cuando tú te metes en nuestras vidas y nos las partes y nos las complicas y nos invitas a hacer lío, lo haces multiplicando, Señor. Ahí está la razón de la eficacia, en ponernos en manos de Jesús que parte y reparte. No sé si a ti te habrá pasado, pero a veces cuando estamos cansados y nos piden algo y nos pillan curva y tenemos la sensación de no poder más, de que nos estiran de aquí y de allá, podemos tener entonces la tentación de decir basta. Y quizá a veces haya que decirlo. Pero si nos dejamos partir, si decimos que sí, muchas veces notamos cómo se multiplican nuestras fuerzas, cómo se pasa el cansancio. Y es que también en esto se nota que cuando tú, Jesús, nos pides algo, cuando nos partes, lo haces multiplicando, dando abundancia donde había escasez. Es tu estilo. Qué bonito es ver cómo Dios multiplica las vidas de las personas generosas, a quienes la gente pide cosas porque no se protegen, porque no se aíslan, ¿no? Hace poco acudí al funeral de un médico, padre de un amigo mío en San Sebastián, y me sorprendió la cantidad de gente a la que este hombre ayudaba como médico, fuera de su horario de trabajo, ¿no? Por pura generosidad. Y me recordó lo que decía el doctor don Eduardo Ortiz de Landázuri. Este es un doctor cuyo proceso de beatificación está en marcha y al que San José María le pidió sacar adelante la clínica de la Universidad de Navarra. Se dejó complicar y se dejó liar por San José María como se dejaba complicar y liar y partir por sus pacientes. Eran conocidas algunas de sus frases como el paciente siempre tiene la razón, ¿no? Que es una frase que indica su disponibilidad para atenderles, ¿no? Otra frase decía, a las 3 de la madrugada se puede salvar una vida y quizá a las 9 solo puedes certificar una defunción. Bueno, pues fue un ejemplo muy bonito de un hombre que se dejó partir por las necesidades de los demás, de sus pacientes. Y cuando falleció, se multiplicaron los testimonios de quienes habían sido tocados por esa generosidad. Uno de esos 500.000 pacientes a los que atendió escribió una carta al periódico manifestando que se había confesado 2 veces en su vida. Una después de ser visitado por don Eduardo, quien entre las medicinas le recomendó que se confesara, y la última vez, poco antes de morir, porque se había encendido su deseo de ir al cielo al enterarse del fallecimiento de este médico. Bueno, los antiguos copistas benedictinos, estos que solían transcribir los libros litúrgicos y copiarlos con una caligrafía preciosa, maravillosa, pues tenían la costumbre de interrumpir lo que estaban haciendo cuando llegaba la hora de la oración, ¿no? Sonaba una campana y entonces interrumpían su trabajo dejando a veces una palabra sin completar. Bueno, pues esa prontitud para dejar lo que tienen entre manos y ponerse a rezar tiene ese significado profundo. Alude a esa actitud vital de estar completamente en manos de Dios para que parta y reparta lo mío, mi tiempo, mis cualidades. Esa palabra inacabada, ¿no?, a la que quizá le falten 2 letras, es un signo de lo que significa ponerse en manos del Señor y dejarse partir por Él. Muchas veces en nuestra vida pues tendremos oportunidad de dejarnos partir por el Señor, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, dejamos lo que estamos haciendo para hacer un rato de oración, o interrumpimos nuestro trabajo para atender a un amigo que lo necesita, o a un hijo enfermo. Y a veces puede costar, pero esas roturas de cintura son fundamentales, nos hacen pan para los demás. Manifiestan la presencia de Dios dentro de nosotros, sobre todo si lo hacemos con alegría y con serenidad. Una de las cosas que más huella dejaba en algunas personas que trabajaron con el beato Álvaro del Portillo era con qué amabilidad reaccionaba cuando le interrumpían en su trabajo, que por cierto era muchísimo, ¿no? Pues cuando tenemos muchas cosas pendientes por hacer, pues puede ser heroico poner buena cara cuando nos interrumpen. Y muchas veces esa manera de reaccionar, pues como en el caso de los discípulos de Emaús, también hará que vean a Cristo en nosotros. Así como los discípulos de Emaús
vieron a Cristo al partir el pan, también cuando vean que nosotros nos dejamos partir por las necesidades de los demás, quizá también vean a Cristo en nosotros. Jesús, como aconsejas hoy en el Evangelio, quiero obrar no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Pues quiero ofrecerte mi vida para convertirme yo en tus manos en alimento para los demás, en pan para los demás. Como decía San Ireneo, cuando era conducido al martirio, a ser despedazado por las fieras. Bueno, a ti y a mí seguramente no nos van a despedazar las fieras, pero sí que en la vida ordinaria, en el día a día, a veces nos despedazan pues las obligaciones, las solicitaciones, las cosas que nos piden. Quiero, Señor, que en tus manos me convierta en alimento y servicio para los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.